Bueno, en cuanto, yo creo, sé que me están escuchando, espero que estén viendo digo, la presentación, y voy a dar inicio a la última clase del semestre. La última clase del semestre es bien emocionante, ¿no? O sea, uno ya dice, ya con esto ya he terminado, un alivio más. Bueno, muchachos, esta es la última clase y está relacionado también con la evaluación de pavimentos, en este caso con la auscultación estructural de pavimentos, y para ello lo que nosotros necesitamos es hacer reflexiones. Por eso está entre paréntesis para la auscultación estructural de pavimentos necesitamos realizar reflexión. Está de más ya decirles esto, la importancia que se tiene de este tema que estamos viendo. Este tema, estos últimos 3 temas están orientados solamente a este grupo de carreteras, ¿no? Que tienen pavimento. Y no así a este otro grupo, que este grupo es el que se debe realizar diseños nuevos para construir un pavimento. Bueno, también para recordarles, nosotros el ciclo, digamos, de un proyecto, esto se va repitiendo por si acaso, no es que termina ahí. Comienza en el diseño, pasamos a la construcción y luego hacemos la evaluación de pavimentos. Entonces, una vez concluida la construcción, que es aquí en esta etapa, aquí termina la construcción, entonces hay una evaluación que se debe hacer durante el tiempo de vida útil. Una vez que, digamos, ya hemos, durante el tiempo de vida útil, ¿no? No quiere decir que debemos llegar hasta el final del tiempo de vida útil para hacer nuevamente un diseño, porque hacemos cada año una evaluación o cada 2 años, y lo que nosotros hacemos es verificar en qué estado se encuentra y en algún momento, si es que ya ha concluido la vida útil, hacemos un diseño, pero ya no de toda la estructura del pavimento, sino hacemos el diseño del refuerzo del pavimento. Entonces nuevamente entra construcción y el ciclo continúa, ¿no es cierto? Entonces el refuerzo siempre se coloca a fin de no perder el patrimonio vial. Eso es lo importante. Bueno, habíamos visto cuáles son las características importantes de un pavimento. Las características son funcionales y estructurales. Dentro de las funcionales sabemos que es todo lo que ocurre en la superficie del pavimento, aquello que se aprecia y se mide en la superficie del pavimento, lo cual nos permite determinar... hola, me he olvidado preguntar. ¿Están viendo la presentación, cierto? Nadie me respondió. Sí. Ya. Las características funcionales corresponden a la superficie del pavimento o a la capa de rodadura del pavimento, ¿no? Que afectan directamente a los usuarios. ¿Han visto ustedes qué ha pasado en la Mariscal Santa Cruz? Había muchas fallas, principalmente deformaciones del pavimento, y eso afectaba directamente al usuario, ¿no? Entonces, esas mediciones que se realizan nos permiten determinar estos indicadores haciendo mediciones en la superficie del pavimento. Ya sabemos que medir la resistencia al deslizamiento más medir la textura nos va a dar el indicador IFI, y medir lo que es la irregularidad superficial, medida longitudinalmente, nos va a dar el IRI, ¿no? Es lo que ustedes han visto en la práctica que hemos hecho. Y finalmente, sin ser la anterior clase, hemos visto las fallas de la superficie del pavimento, a qué se deben y por qué tipos de fallas tenemos. Con esas fallas podemos determinar el indicador que se llama PCI. Otro de las características de un pavimento son las características estructurales, que están relacionadas a la calidad de los materiales utilizados y a los espesores de la estructura del pavimento, así como la calidad de la subrasante, por si acaso. Entonces, para medir estas características estructurales, lo que nosotros normalmente hacemos es medir las deformaciones del pavimento. Son deformaciones recuperables, por si acaso, no son deformaciones permanentes. No es como lo que está pasando en la Mariscal Santa Cruz.
ahí tenemos deformaciones permanentes. No, no medimos eso, medimos la deformación recuperable y es del pavimento, de toda la estructura del pavimento, ¿no? Y a eso nosotros lo conocemos como deflexiones, ¿ya? Entonces, en esta clase ya hemos visto el 1, el 2, el 3 de las funcionales. En esta clase vamos a ver la evaluación estructural del pavimento medido a través de deflexiones. Bueno, para una evaluación estructural, nosotros tenemos dos caminos. Uno es el ensayo destructivo y el otro es el ensayo no destructivo. Cuando estoy hablando de ensayo destructivo, quiere decir que voy a hacer algún trabajo que va de pronto incomodar al usuario y va a dejar, digamos, la carretera destruida, ¿no? Pero no la vamos a destruir del todo. Normalmente se hacen estos trabajos, ¿no? Calicatas, que son parecidas a las que nosotros hacemos en la prospección son excavaciones parecidas a las que nosotros hacemos en una prospección de suelos en el eje, ¿no? De la carretera, para conocer con qué suelos vamos a trabajar. Entonces son excavaciones. De esas excavaciones podemos tratar muestras o testigos, aquí debería ampliarle, muestras o testigos, es decir, podemos sacar muestras de los materiales granulares, y testigos puede ser de la capa de herradura, ¿no? Un núcleo, un bloque de la capa de herradura. Una vez que ya haya descubierto la capa de herradura, puedo hacer ensayos de plato de carga, por ejemplo, sobre las capas granulares. Imagínense que yo tengo el pavimento así, digamos, ¿no? Perdón. Esta capa la saco, entonces yo puedo poner aquí mi plato de carga y voy a hacer mi ensayo. Posteriormente puedo sacar esta otra capa y me voy a encontrar en la capa subbase y nuevamente voy a hacer otro ensayo de plato de carga. O de lo contrario también puedo hacer el DCP, ¿no? El DCP ya saben cómo es el equipo, es como el TSP que sirve para ver la resistencia del suelo. Entonces es parecido a este ensayo, ¿no? Ya lo hemos visto también. Entonces, en todo caso, estoy en un lugarcito de la carretera, estoy haciendo excavaciones y estoy destruyendo la misma, ¿no? Por eso se llama ensayo no para la evaluación estructural. Hago la calicata y estoy destruyendo la parte de la carretera, ¿no? Y el otro es el ensayo no destructivo. ¿En qué consiste este ensayo no destructivo? Podemos hacer una evaluación empírica, dice, a través del ensayo no destructivo, el cual está asociado a las aplicaciones de carga del pavimento, y el mismo nos puede dar con cierta aproximación la vida remanente del pavimento. En esta evaluación estructural, a través de esta metodología, yo puedo determinar la vida remanente. ¿Qué es la vida remanente? Es la vida que todavía tiene este pavimento para estar en buen estado, ¿ya? Obviamente que todo en la vida, como todo en la vida, se va gastando, se va deteriorando, va envejeciendo. Entonces, sí o sí debemos conocer cuánto es esa vida remanente. Y por otra parte, también tenemos otro ensayo no destructivo, que es a través de la medición de deflexiones, ¿ya? Eso es bien importante, por eso lo he remarcado ahí. A partir de medición de deflexiones, el cual también nos puede proporcionar datos sobre la vida remanente, ¿ya? ¿Qué es una deflexión? Por si acaso, esto es ensayos no destructivos. En inglés es esto acá, ¿no? Estas siglas. Por ahí van a ver permanentemente. Estas son las siglas en inglés que representan ensayos no destructivos. ¿Qué es una deflexión? La deflexión es un valor de desplazamiento vertical, dice, del desplazamiento vertical, medido en la superficie del pavimento al aplicar una carga, ¿ya? Eso es una deflexión. Es el desplazamiento vertical de la estructura del pavimento medido en la superficie del pavimento al aplicar una carga, ¿ya? Eso es la deflexión. No se olviden, vamos a hablar toda esta clase de lo que es deflexión y van a ver
con esto van a estar, eh, eh, van a saber qué es lo que realmente estamos midiendo, ¿no? Vamos a hablar de equipos y demás cosas, y todo está relacionado a la medición de estos desplazamientos verticales. Y les he dicho, son desplazamientos verticales recuperables, ¿no? No del todo, ¿no? Si se deforma 1000 micrómetros, digamos, recupera 900, digamos, ¿no? Y se queda, digamos, 100 todavía ya como una deformación permanente, ¿no? Pero esto es por la aplicación de por la acumulación de cargas, vamos nosotros ya teniendo alguna deformación en la estructura del pavimento, y eso se aprecia en la superficie. El valor de deflexión depende de una serie de factores. Entre ellos, los que se destacan es la rigidez con la cual está construido el pavimento, los espesores de la estructura del pavimento, depende de la humedad, o sea, si el pavimento está húmedo, obviamente va a caer su capacidad portante o estos valores de deflexión. También depende de la temperatura, por eso se hace una corrección por temperatura, además del soporte del suelo de fundación. O sea, no solamente depende de la rigidez, digamos, de las capas de la estructura, de los espesores y de estos elementos ajenos, externos, que es la humedad y la temperatura, también depende de la capacidad portante del suelo de fundación. Normalmente en carreteras, esto es lo que ocurre cuando un vehículo está circulando por una carretera X. Sabemos que uno de sus ejes tiene un peso. No he querido demostrar en el otro, pero hagamos seguimiento solamente en el primero. Ocurre lo mismo en el delantero, ¿no? Entonces, por la aplicación de carga que se tiene, se va generando un cuenco de deflexión de esta manera, de tal forma que en la parte donde hace contacto con la rueda, nosotros tenemos la deflexión máxima, Y a medida que se va alejando, digamos, este punto, vamos a tener, no sé, a una cierta distancia, una deflexión menor a la de máxima, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a medida que un vehículo va circulando, no estamos midiendo todavía deflexión, pero nosotros vamos a medir ese efecto provocado por varios equipos, ¿ya? Pero en la carretera lo que normalmente ocurre es eso, ¿no? La carga del eje de un vehículo genera un cuenco de deflexión, de tal forma que en el punto donde la llanta tiene contacto con la superficie del pavimento se está generando la deflexión máxima. Y si el vehículo va pasando, va generando estos cuencos, ¿no? A medida de que va avanzando, va generando estos cuencos. Esta es una representación en corte. ¿De qué? De esto acá. Entonces, la carga sería esta, ¿no es cierto? Aquí, en el centro, la superficie del pavimento, y se genera una especie de embudo, ¿ya? Aquí también está cortado, ¿no? Está cortado, pero ustedes pueden apreciar de que esa es la deflexión que se genera en el momento que se tiene la aplicación de carga a través del eje, en este caso de la rueda, ¿no? No es del eje. Al otro lado también aparecería otro cuenco del otro eje, y de la otra rueda, y así se hacía, ¿ya? Entonces, ese es el cuenco que se van generando a medida que van pasando los vehículos uno tras otro. Obviamente que esto recupera, ¿no? Esto recupera, vuelve a recuperar, pero no todo al 100%. Bueno, ese es el concepto general de la medición de deflexiones para la evaluación estructural de pavimentos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Ok, gracias. Bueno, sí, seguiré. Bueno, ¿para qué sirve esta medición de deflexiones?
En pavimentos flexibles nos sirve para determinar una deflexión máxima, o sea, cómo se deforma este pavimento. Eso nos interesa a nosotros. Y les voy a mostrar por qué nos interesa esa deflexión máxima. Nos interesa el número estructural efectivo. Con la deflexión, con esta medición de deflexión, nosotros podemos determinar cuál es el número estructural efectivo que tiene este pavimento al momento de medir. Si yo mido en este momento una deflexión, con ese valor yo puedo determinar el número estructural efectivo. ¿Ya? Al año siguiente, en la misma fecha, digamos hoy es viernes 10, y al año siguiente, el viernes 10 del 2023, obviamente voy a tener otros valores de deflexión y, y haciendo los cálculos también voy a tener otro valor, número estructural efectivo. Y quizás este número pueda ser menor al medido anteriormente. Nos sirve para determinar el módulo resiliente de las capas, inclusive de la subrasante del pavimento, el módulo del pavimento como tal, esto en pavimentos flexibles. En cambio, en pavimentos rígidos nos sirve para verificar si están funcionando o no las barras de transferencia de carga. Y estas mediciones de deflexiones se hace justo en las juntas. Nos sirve para determinar de hacer la detección de vacíos debajo de la losa. Muchas veces por bombeo de finos, o sea, es decir, de pronto el agua está entrando, en la estructura del pavimento, y esta agua se va acumulando entre la capa granular y la capa de hormigón. Entonces, permanentemente al pasar los vehículos van expulsando el agua que está interiormente, pero no expulsa agua pura como la que ha entrado cuando estaba lloviendo. Expulsa con algo de finos. Entonces, a veces en las losas de hormigón se presentan vacíos que esos ya son los primeros indicios del deterioro, y con los cuales nosotros debemos ir controlando y haciendo trabajos de tal forma que no existan estos vacíos. Para que tengan una idea, simplemente como para mencionarlo, si hubiera un gran porcentaje de vacíos, lo que nosotros hacemos es bombeamos lechada de cemento Portland para rellenar esos vacíos. Entonces va a haber un sustento debajo de la losa de hormigón. También nos sirve para identificar la condición en las esquinas. Sabemos que uno de los graves problemas es la falla de la grieta de esquinas, ¿no? Entonces, también podemos hacer una verificación midiendo deflexiones en qué condición se encuentran estas losas de hormigón en las esquinas. Bueno, ¿qué más nos permite, digamos, estas mediciones en el pavimento rígido? Nos permite determinar lo que es el módulo de reacción del suelo, del suelo de fundación. Ya con eso nosotros podemos determinar un momentito, por favor. Tengo un problema. Ahora sí. Nosotros podemos determinar el módulo de reacción, es decir, el valor de K de la subrasante, ¿no? No, se ha colgado, algo pasado con mi... Ya. Por otra parte, también estas deflexiones, además de determinar estos valores puntuales, podemos nosotros, con la ocultación estructural de pavimentos, tanto rígidos o flexibles, se realiza con equipos que evalúan la capacidad de resistencia del pavimento, ¿ya? Como conjunto, ¿no? O sea, sabemos que un pavimento flexible está compuesto de una capa rodadura, y capas granulares. Entonces, como un conjunto podemos determinar esa capacidad resistente del pavimento que tiene en el momento de la medición. A través de la medida de deflexión también es posible determinar la vida remanente, les había mencionado, y además este valor de deflexión nos permite también determinar el diseño del refuerzo.
Lo ideal hubiera sido, digamos, en la avenida Mariscal Santa Cruz, de que se haga esta evaluación funcional y estructural para analizar todos los elementos y con todos esos elementos hacer de que eh, se pueda determinar la capacidad resistente del pavimento, cuánto todavía tenía de vida remanente este pavimento de la Mariscal Santa Cruz y qué espesor de refuerzo le voy a colocar para que pueda prolongar la vida útil del pavimento. Pero lamentablemente Emavías no tiene los equipos de evaluación, pero tampoco es un pavimento el que está, un diseño de un pavimento el que está debajo, ¿no? Porque debajo era de tierra, luego ha sido de adoquines y sobre esos adoquines se han colocado estas capas, esta capa de asfalto, de mezcla asfáltica nada más. Entonces es bien difícil hacer una evaluación en ese tipo de estructura donde incluso no se tienen capas granulares, solo tiene una mezcla asfáltica en sí. Entonces, repitiendo estas reflexiones, además nos permiten hacer eso, ¿no? Capacidad resistente del pavimento, calcular la vida remanente y determinar el diseño del refuerzo. Con estas reflexiones también podemos hacer un análisis como este, por ejemplo. Ustedes ven varios 4 tipos. Aquí tenemos el cuenco de deflexión, cómo se presenta en el momento de la medición. En el momento de la medición. La línea azul es la superficie del pavimento y la línea roja es el cuenco de deflexión que se ha generado. Fíjense, curva media, dice curva extensa quiere decir desde acá hasta acá, curva extensa, poco profunda, o sea, su deflexión máxima no es tan profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tengo unas mediciones de este tipo, el pavimento es bueno y buena subrasante, ¿ya? En el segundo tipo, igual tengo una curva extensa, se me refiero a la deflexión, y el anterior era poco profunda, este sí tiene una deflexión máxima muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un buen pavimento, es una medición de un buen pavimento, pero que tiene una mala subrasante. El otro tipo, el tercero en este caso, dice curva corta, o sea, su deflexión, la deflexión mínima, digamos, que se registra, y la otra hacen que el cuenco sea corto, y dice poco profunda, aquí está su deflexión, que no es tan profunda, una deflexión pequeña. Dice, el pavimento es malo, pero tiene una buena subrasante. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si la curva es corta? Tengo la curva pequeña, tengo además que es profunda, o sea, la deflexión máxima es alta, y en este caso mi pavimento es malo y mi subrasante es malo. Entonces, solamente con hacer un análisis de las deflexiones, yo puedo, digamos, ya tener un antecedente de cómo se está comportando el pavimento. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta? Nada. Bueno, ¿qué equipos tenemos para hacer esta medición? Aquí los he registrado por su forma de aplicación de carga. Hay distintas formas de aplicación de carga para medir estas deflexiones, estas deformaciones del pavimento, provocadas en este caso, ¿no? No es que estoy esperando a que pase un vehículo para medir, sino lo que hacemos es nos ubicamos en un determinado lugar y hacemos la medición en ese lugar, ¿no? De hecho, las mediciones son estáticas, ¿no? Estacionarias, no son en movimiento como los equipos que hemos visto anteriormente, aunque ya se han ido creando algunos equipos que registran deflexiones en movimiento. Bueno, tenemos los equipos de aplicación de carga estático o cuasi estática, tenemos los de vibración sinusoidal y tenemos los de impacto. ¿Cuáles son los equipos estáticos? Son aquellos que la carga debe estar estática, es decir, la aplicación tiene que estar estática y podemos registrar nosotros esa deformación. Y el equipo que tenemos es la viga Benkelman, ¿ya? Luego tenemos el deflectómetro de Lacroix, así se llama este deflectómetro francés, que nada más es una viga Benkelman, pero sistematizada, por decirlo así, o
con un sistema electromecánico que nos permite hacer la medición con un rendimiento mayor. Tenemos el curvímetro, que es estático, que se mide de manera estática, pero el vehículo está en movimiento, ¿no? Vamos a ver más adelante. Tenemos los de vibración sinusoidal. Aquí tenemos algunos nombres, pero estos equipos ya han sido descartados, los primeros dos, pero el segundo sí, bajo este mismo sistema, se está mejorando este equipo, ¿ya? Pero los equipos más comunes para medir a la fecha y de más alto rendimiento que inclusive la viga Benkelman son los equipos de impacto. Ahí he puesto las marcas de los equipos que se tiene aquí en Bolivia. Tenemos Dynatest, que este es el primer equipo que ha venido a Bolivia y después le han cambiado el nombre a Carbro. Luego se ha comprado este otro equipo de la marca Dynatest. Hay una empresa privada, dos empresas privadas que tienen el QAP. Y recientemente la ABC ha adquirido un equipo nuevo, ya que estos dos ya no funcionan. Este ha tenido un percance. Bueno, este es de una empresa privada y recién lo ha comprado este equipo que es de origen inglés. Todos estos, a excepción de QAP, son de Dinamarca, son equipos daneses, ¿no? Y el QAP es un equipo sueco. Este equipo PAD de testing es de origen inglés. Tiene el mismo concepto, pero bueno, la patente a lo mejor lo tiene alguno de los que han creado, pero se mide de la forma que está propuesto en estos equipos anteriores. Quiero contarles una anécdota antes de pasar a detallar cada uno de ellos. En mi maestría he llegado a conocer este equipo antes de que haya acá en Bolivia, este equipo, y cuando llegué a Bolivia llegó este equipo. Entonces nadie sabía operar, pero sí yo tenía los conceptos de este equipo de operación, pero eran los mismos, ¿no? Yo sabía para qué servía, qué medía y qué se podía hacer con las mediciones, por lo que había aprendido en mi maestría. Entonces me han puesto a cargo del equipo de capacitación, o sea, yo estaba como personal capacitado y bueno, como yo tenía la especialización, yo he sido el que más he absorbido, digamos, esta capacitación. Y para el colmo, he tenido la oportunidad de viajar a Dinamarca para tener una capacitación adicional a esto. Entonces, como les digo, uno tiene que estar preparado siempre para las oportunidades que se presenten en la vida. Bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos equipos. Vamos a comenzar con el primero, que es la viga Benkelman. La viga Benkelman es nada más un aparatito como el que ven ahí, que se coloca esta punta, aquí está la punta, este es el pivot, y este es el apoyo fijo, por llamarlo aquí, este es el apoyo móvil, ¿ya? Y este es el pivot donde se genera una palanca. Esta punta que la he señalado acá, se coloca entre medio de las ruedas, viendo de frente al vehículo o de atrás. Entonces, esta punta se va a colocar aquí, justo en el medio aquí, ¿ya? Pero aquí tengo el esquema para que ustedes lo vean. No es que está de manera externa, está entre las dos ruedas de un vehículo, de un eje simple de rueda doble. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Se aplica la carga de esta manera y al aplicar de esta manera, obteniendo un eje aquí, un pivot, entonces esto va a ir hacia arriba. Entonces, al momento de ir hacia arriba, aquí hay un extensómetro que va a marcar cuánto se ha deformado, o sea, cuánto ha habido de deflexión aquí, cuánto ha sido el cuenco de deflexión. Si se deforma alto, obviamente también subirá. Si se deforma mucho, esto también subirá bastante, ¿no? En la misma proporción. Entonces, es de esta manera que se mide, ese es el esquema, pero aquí les voy a mostrar cómo se mide, cómo se mide en la realidad. Aquí tenemos material que
con el cual podemos llegar a tener el eje estándar. ¿Cuánto debería tener este eje? Si alguien me ayuda. Eje estándar. 8.16 toneladas. Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta volqueta es cargar de material de tal forma que le vamos así pesando como oro, ¿no? Le vamos poniendo una piedrita, otra piedrita, de tal forma que llegue a 8.16 toneladas. Y en la realidad, todas las mediciones, todas las aplicaciones de carga que hacemos para medir deflexiones deben tener la carga estándar, que es 8.16. Entonces, como ustedes verán, ahí está colocando en el centro, aquí está el pivot, aquí está el apoyo fijo. Entonces, esto baja el pavimento y por este lado sube, ¿no? Y aquí tenemos extensómetros, los cuales nos permiten hacer esa medición. Aquí podemos ver, este sería el apoyo fijo, aquí está el pivot, y la rueda está ahí, ¿no? Entonces, esta parte va a subir, y aquí están los extensómetros, ¿ya? ¿Cómo se mide esto? Se mide de manera puntual, o sea, que en cada punto hay que bajar el equipo, dejarlo debajo de la rueda y hacer las mediciones, ¿ya? Es de esa manera que se mide. La ABC nos pide que nosotros hagamos unas mediciones de esta manera. En los carriles externos, cada 250 metros entre un punto y otro, 250 metros, ¿ya? Esto se hace en el carril externo de ida, y también vamos a hacer en el carril de retorno, igual cada 250 metros, de tal forma que una medición al traslapar esté aproximadamente a 125 de uno y el otro, ¿ya? Bueno, esa es la forma de medir deflexiones si utilizo la viga Benkelman o los otros equipos que vamos a ver a continuación. Este es el deflectómetro Lacroix, que lo ha creado el laboratorio francés, de un instituto francés, y realiza mediciones en movimiento. Que en lugar de que todos los operadores bajen para hacer la lectura, la medición, como están acá, entonces lo que ellos han hecho, han sistematizado este equipo de tal forma que nos permite hacer la medición en movimiento. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. Fíjense, no sé si este es video. Sí, es video. Esta parte amarilla es la viga, pero ya está sistematizado todo de tal forma que manda deformaciones a un equipo en la cabina, ¿no? Oh, ¿qué ha pasado? Oh, me he salido, mil disculpas. Y ahora sí. Como habrán visto, ahí se queda en la posición de medición, se apoya y recién viene este equipo que este punto va a atravesar entre medio de las ruedas, fíjense. Nuevamente se mueve. Bueno, es así como se mueve. Bueno, con este equipo han llegado a hacer a una velocidad de 3 kilómetros por hora. El punto de medición es cada 6 metros, o sea, estos datos se miden cada 6 metros. Y en 100 metros se puede hacer 16 a 17 mediciones. Además de medir la deflexión, se mide el radio de curvatura. Tal vez me he olvidado decir qué es el radio de curvatura. El radio de curvatura nada más es esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto aquí. Fíjense, aquí yo puedo introducir una circunferencia. Yo puedo introducir una circunferencia aquí. Fíjense, aquí, en el cuenco. ¿Ya? Entonces yo tengo un radio de curvatura. En este caso, el radio de curvatura es grande, ¿no? Pero ese mismo radio no lo puedo poner aquí. Y si trato de meter una circunferencia, el radio de curvatura es pequeño. Entonces, además de registrar lo que es la deflexión máxima, con los valores de deflexión podemos nosotros determinar este radio de curvatura, ¿ya?
Para ellos se toma en cuenta la deflexión máxima, la deflexión a 25 centímetros. Obviamente que aquí va a ser cortita 25 y aquí va a ser grande a 25, ¿no? Por lo tanto, nos va a dar un radio de curvatura mayor. Me he olvidado de explicarles esa parte. Bueno, eso es lo que mide, radio de curvatura. Bueno, el otro tipo también de movimiento lento es el curvímetro. No tenemos aquí en Bolivia. ¿En qué consiste este curvímetro? El vehículo va circulando en este sentido y aquí no sé si logran ver, pero hay una cadena que baja y atraviesa entre medio de la rueda. Nuevamente viene la cadena, pero esta cadena tiene unos sensores, de tal forma que el sensor está en esta ubicación, pero el eje ya está pasando por aquí, entonces va a registrar una deflexión. Más o menos este es el esquema. Aquí está la rueda de aplicación. Este es el sensor. Aquí tenemos otro sensor. Fíjense, aquí debería registrar la deflexión máxima, pero cuando el eje esté en esta posición. De momento tal vez de momentos tal vez sea este el cuenco de deflexión. ¿Ya? Entonces hay una cadena que va haciendo girar esto y cuando apenas llega acá, registra la deflexión máxima. Y aquí tenemos la secuencia, ¿no? Fíjense la secuencia a 10 por hora. Lo que vamos midiendo. Aquí está el sensor. No está todavía en la carga máxima. Entonces tenemos aquí un valor de deflexión. Y a medida que vamos avanzando, fíjense, a medida que vamos avanzando, ya tengo la deflexión máxima. Ahora el sensor se está alejando y estoy replicando la otra deflexión. Se ha alejado un poco más, entonces ya he terminado de graficar y de registrar el cuenco de deflexión. Entonces, de esa manera que registra ese cuenco de deflexión en movimiento a unos 18 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un video esquemático y además en la realidad. Es una mezcla de dos videos. Fíjense cómo se mide esta deflexión en movimiento a 18 kilómetros por hora. Ahorita está mostrando el esquema, ¿no? Es un esquema nomás, esto es un dibujo, pero esto lo mezclan entre la realidad y este esquema. Fíjense, por aquí va a aparecer el puntito. Aquí está el puntito rojo. Se mete entre los dos, da la vuelta y nuevamente hay otro puntito rojo que aparece pronto. Y este es en la realidad, fíjense, a 18 kilómetros por hora, que va registrando el cuenco de deflexión. Y es la cadena que lleva el sensor que atraviesa entre medio de las ruedas, ¿no? Del eje simple de rodado doble. Ahí está el sensor, no sé si logran ver. Pasó la carga máxima y así sucesivamente. Nuevamente el otro sensor. Mientras un sensor está arriba y el otro que ya está en el piso, ¿no? Bueno, ese es un equipo en movimiento a 18 kilómetros por hora, pero recién hace el año 21 lo ha presentado este equipo que es de la marca Dynatest. El nombre es Raptor. Y lo que hace es medir deflexiones en movimiento. Y este equipo puede medir deflexiones hasta 80 kilómetros por hora. O sea, no genera congestionamiento, pero sí puede medir. Tiene sensores abajo que son de ultrasonido. Fíjense aquí, el eje está, a ver, no sé si me están viendo. Aquí, a ver, perdón. Aquí. Este es el eje, y aquí están los sensores. Entonces, el eje que está próximo a la rueda genera la deflexión máxima. Aquí tenemos otra deflexión menor y así sucesivamente. Pero esto lo registra en movimiento. Toda la parte es vacío, es un laboratorio, nada más que son los sensores que están registrando con el mismo eje del camión que está con el peso estándar, ¿no? Bueno, los equipos de vibración ya han quedado algunos sin efecto, o sea, estas ruedas que están a los lados eran de transporte, pero las ruedas que ven aquí en el centro
eran las que generaban la vibración y además tenían unos sensores aquí, los cuales nos permitían medir esas deformaciones alejadas del punto de aplicación de carga. Son otro modelo que podía estar en una como vagoneta, internamente se generaban estos puntos, estas vibraciones. Pero bajo este mismo concepto, este es el primer equipo que han generado, bajo este mismo concepto de vibración, pero se tiene esta ruedita donde se aplica la carga vibratoria, ¿ya? Entonces, estos son los sensores donde se registra la deflexión máxima, las otras deflexiones alejadas de la deflexión máxima. Ya tenemos este equipo que es mucho mejor. Este equipo sí se está desarrollando. Este es el que aplica la carga, donde esta partecita blanca es donde está la ruedita, donde se aplica la vibración, ¿no? Bueno, aquí tiene un parachoque que además está haciendo lecturas del espesor de la estructura del pavimento. No tenemos todavía esto, pero como les he mostrado, miren el armatroste que era antes y ahora ya tenemos un vehículo pequeñito, ¿no? Tal vez de pronto bajen los costos y se puede hacer otro equipo que hace lo mismo, pero más barato. Bueno, los que tenemos en nuestro medio son estos equipos. Este es el QAP, aquí está la marca, el equipo QAP. También, ya estoy hablando de los equipos de impacto, ¿no? Porque hasta atrás, hasta la anterior lámina, he hablado de los equipos de vibración. Este es el equipo que tienen dos empresas privadas aquí en Bolivia, ¿ya? Es de origen sueco, por si acaso. Este es el primer equipo que ha llegado, no es un Photoshop, no es una foto montada. Esta vez yo la saqué, esta es de mis fotos, cuando hemos ido a estrenar el equipo. Este es el equipo que ha llegado. Perdón un momentito. Hola, te llamo después, estoy en clases. Este es el equipo el primer equipo que ha llegado aquí a Bolivia de impacto, ¿ya? Este es el equipo Fénix, se llama. ¿Ya? Bueno, aquí está, en este sector es donde se aplica la carga. Aquí abajo hay un plato de carga y estos son los geófonos, los sensores que registran las deformaciones alejadas del punto máximo. Aquí tenemos el deflectómetro Dynatest, es más sencillo. Fíjense, este tiene dos ejes, este tiene solo un eje. Aquí están la masa con la cual se aplica la carga. Aquí tenemos los sensores, estos son la barra de sensores. Entonces, lo cual nos permite registrar. Fíjense, este equipo ha llegado a Bolivia, así nuevito. Hemos ido a hacer la medición. La medición, este equipo está remolcado por este vehículo blanco que ustedes ven ahí. Tiene un camión protector. Fíjense, tenemos conos, tenemos banderilleros. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Este camión ha chocado al camión de protección. Este camión es de protección, por si acaso, el que está aquí, de protección del equipo, del deflectómetro. Este camión ha chocado al camión protector. Miren en qué ha quedado el deflectómetro. Aquí está el camión protector. ¿Dónde ha ido a parar? El camión protector se ha subido sobre el equipo y ha dañado todas las piezas, fíjense. Ya no sirve este equipo. Reconstruirlo va a costar mucho más caro que comprar uno nuevo. Así que por eso la vez se ha comprado. Y este equipo no era tan viejo, tenía unos meses nada más de uso. Bueno, el tipo que ha ocasionado esto está preso, pero estando preso no va a poder ni siquiera pagar, ¿no? Después de salir, porque este equipo aproximadamente cuesta como $500,000, ¿no? Entonces, ya imposible repararlo. Lo tenemos en la ABC, así como parte del museo. Y el nuevo equipo es este, ¿no? El PAVE Testing. Es de origen inglés. Y en algún momento ustedes lo van a ver haciendo mediciones.
Vamos a hacer un esquema de qué es lo que mide, qué es lo que tiene este equipo. Les he mostrado tanto el QAP, el Dynatest, el Phoenix y este Pave Testing. Les voy a mostrar cuál es el principio. Este es un esquema donde el equipo está en posición de medición. ¿Qué quiere decir en posición de medición? Que la regla, esta regla de medición ha bajado los sensores. Estos puntos verdes son los sensores que bajan y se apoyan sobre la superficie del pavimento. Además de bajar los sensores de esta regla, así le llamamos esto, baja en esta es la posición inicial y baja un plato de carga y este plato de carga se apoya en la superficie. Entonces aquí hay una especie de ladrillos metálicos estandarizados que tenemos una carga ya estandarizada que es el eje estándar. Estos ladrillos reproducen la mitad del eje estándar, es decir, 40 kilonewtons. 40 kilonewtons. 80 es el eje estándar, ¿no? El eje estándar, pero con las dos ruedas en cada extremo. Pero como este está simulando solamente la aplicación de carga de una sola rueda, por lo tanto son 40 kilonewtons. Todo lo que hace, se hace caer en caída libre y se registra la deflexión máxima aquí. Obviamente que el sensor que está alejado de la deflexión máxima nos va a registrar una deflexión menor, y si hoy un sensor más alejado, otra menor todavía, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos el cuenco de deflexiones. Bueno, solo registramos hacia un lado, pero obviamente esto está ocurriendo lo mismo al otro lado. Por eso tendríamos de esa manera, replicando, haciendo un espejo, digamos, de la medición, podríamos graficar el cuenco de deflexión. ¿Ya? Aquí que tengo, no sé. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo es el equipo. Aquí está el sistema. Estos son los ladrillos que les había dicho. Esto se suspende y en caída libre aplican la carga, ¿no? Tenemos un sistema hidráulico por aquí y un sistema eléctrico. Tenemos un odómetro porque debemos registrar al siguiente año en la misma posición, en el mismo lugar, la deflexión para ver cómo ha disminuido su vida remanente. Este es el plato de carga, como les había mencionado, es donde se aplica la carga. Aquí hay unas gomas que hacen de que de alguna manera amortigüe la caída libre de estos ladrillos, ¿no? Así se ve el plato de carga debajo. Estos son los sensores, los geófonos, ¿ya? Y esta es la regla donde tenemos en una determinada posición los geófonos, ¿ya? Aquí está un video del equipo de CarRock, cómo se mide. Van a ver que se aplican, el primer golpe es de acomodación, se llama, del plato de carga, y el segundo, tercero, cuarto, los que nosotros definamos, son las mediciones que se realizan para analizar las deformaciones. La primera es solamente de acomodo del plato de carga. Entonces ahí vamos a ver cómo funciona. Fíjense, está bajando el imán. Es un imán. El plato de carga está bajando. Este es el imán que va a jalar la carga. Fíjense. Llega a esta posición y ya se cae. Hasta aquí ha llegado. Ahora van a ver la segunda. Ya no llega tan arriba. Ahí no. Esa ya es la de medición. Y ahí, esta es la regla donde los geófonos ya estaban apoyados y están midiendo las deflexiones. El full time es el tiempo de exposición del golpe. También tiene que estar bien para que los dos golpes de arriba de 20. Y aquí está el golpe. Está dando un golpe en realidad de 44 kilómetros. Depende del índice si quiere que le gane. Luego va a subir el imán, el plato de carga, y también va a subir. Ya está subiendo. La regla también está subiendo. Los geófonos también. Entonces, como habrán visto, esta medición se hace estática, pero con una aplicación de carga dinámica, por llamarlo así. Y la medición se hace con el equipo estacionado, ¿no? Una vez que se ha suspendido
el plato de carga y los geófonos, se va hasta el siguiente punto para hacer el mismo trabajo. Además de medir esto, hay algunos factores que inciden en función de la temperatura. Imagínense si yo estoy realizando una medición en el oriente, en Bolivia, o en el altiplano. En el altiplano ya sabemos que si tenemos aproximadamente 15 grados de temperatura del aire, ustedes han hecho, ¿se acuerdan? Transformar temperatura del aire a temperatura del pavimento. Esas temperaturas normalmente pueden estar a 35 grados o más en el altiplano, hasta 40 grados o 45, ¿ya? Dependiendo la época. Entonces, el equipo no mide si tiene temperaturas mayores a 35 grados. ¿Por qué? Porque ya no está midiendo la deformación de la estructura del pavimento, solamente estaría tal vez midiendo la deformación de la mezcla a esta temperatura, ¿ya? Entonces, por eso se hace una corrección por temperatura, por si acaso. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros hacemos un orificio cada cierto tiempo, hacemos una medición en la superficie de la temperatura a la cual se está midiendo el pavimento. No sé si logran ver aquí, ¿me pueden decir qué temperatura ha registrado este pavimento? ¿46.7? Sí, 46.7. Imagínense qué temperatura está el pavimento. Entonces, a esta temperatura el equipo ya no hace la medición. El equipo se bloquea. Dice, no, hasta que baje. Por eso que en el oriente las mediciones de deflexiones normalmente se las realiza en la noche. ¿Ya? Ya tengo un amigo que opera este equipo y él trabaja de noche, digamos, ¿no? O sea, espera que lleguemos a la temperatura de medición y hasta la madrugada trabaja, ¿no? Bueno, esta es la medición que se realiza en pavimento rígido. Normalmente ya habíamos dicho que nos sirve para verificar qué es lo que está ocurriendo en los barras de transferencia de carga, qué está pasando en las esquinas, y si hacemos en el centro de la losa nos va a permitir determinar los vacíos que se encuentran debajo de las losas. Y para medir lo que está pasando en la transferencia de carga, se ubica el plato en una losa y el primer geófono en la otra losa. Entonces, haciendo un cálculo de la deflexión máxima y la medición a 25 centímetros, que es la ubicación de este geófono, del primer geófono, se calcula, se puede verificar qué es lo que está pasando con las barras de transferencia de carga acá. ¿Ya? Bueno, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Fíjense, hemos analizado las deflexiones en el carril izquierdo de una carretera, de un pavimento flexible, y las deflexiones de una carretera en el carril derecho. ¿Ya? Como ustedes podrán ver, ¿cuál creen que sea el carril más desfavorable, el que tenga menor capacidad portante desde el punto de vista de deflexión? El izquierdo, Inge. El izquierdo, no, el izquierdo estaría más bien bueno, es el azul. El derecho tiene deflexiones un poquito más altas que el azul, fíjense. Entonces, lo que normalmente se hace para analizar estas deflexiones es... me había olvidado. Por si acaso, se dice que si las deflexiones están entre 1000 y 500, es un pavimento bueno. Pavimento bueno. Y si tengo deflexiones por encima de 1000, como están en estos casos, algo está sucediendo en estos lugares. ¿Ya? Y si tengo deflexiones menores a 500, obviamente son buenos lugares, ¿no? Ya sea tanto como de estructura del pavimento como de suelo de subrasante. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando yo mido las deflexiones derechas e izquierdas, debo analizar cuál es la más desfavorable para hacer un análisis del estado de la estructura del pavimento. En este caso, vamos a agarrar el carril derecho, que tiene puntos rojos. Entonces, agarro las deflexiones. Como sé que hay algunos que están por encima, entonces los puedo identificar como sección crítica acá, otra sección crítica en este lugar, porque tengo deflexiones muy altas. Fíjense, aquí tengo también otra deflexión muy alta, y aquí también. Entonces lo que debo hacer es medir nuevamente en estos lugares, puede que haya ocurrido algo en el momento de la medición, pero de persistir estos valores,
Entonces, recién los identifico como zona crítica. De pronto, no sé, a ver, ¿en qué lugar? Aquí lo he identificado como zona crítica, pero al momento de medir ya no se registra este valor, pero sí está en este grupito, digamos. Entonces ya lo descarto como zona crítica y voy seleccionando las que me han permitido, digamos, de alguna manera verificar ese valor muy alto. ¿Ya? De esa manera se analiza. ¿Qué hacemos en estas zonas críticas? En estas zonas críticas, habiendo hecho la medición de flexiones, que es un ensayo no destructivo. Ya debemos pasar cuando ya estamos en la etapa de proyecto, es decir, vamos a diseñar el refuerzo, vamos a tener un diagnóstico del estado del pavimento, entonces podemos pasar a los ensayos destructivos. Esto hemos hecho en la Paso Duro, por si acaso, en el momento de que estábamos haciendo la evaluación del pavimento. Entonces, hemos pasado a hacer como ya se tenía que hacer la construcción de la carretera, o sea, hacer la doble vía, entonces ya hemos hecho ensayos destructivos, ¿no? Desde el momento que hemos hecho la evaluación hasta el momento de la construcción, esto lo hemos tapado con tierra nada más, y ya no era necesario poner las mismas capas, nada de eso. O sea, lo hemos tapado con tierra para que, como ya se iba a construir, entonces ya era innecesario hacer unos trabajos mayores a estos. Bueno, los ensayos destructivos consisten en realizar, les había mencionado, calicatas, o sea, excavaciones profundas, para ver muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la capa rodadura, la capa granular, las capas granulares, y se nota la diferencia por el color, ¿no? Por el color, y además ustedes pueden notar la diferencia por el tamaño del árido, dependiendo, si uno ya tiene experiencia, ya puede decir, desde acá hasta acá es la capa base. Y además, otra cosa que puede identificar de la capa base es las caras fracturadas del material granular. Aquí tiene de canto rodado y además tiene un tamaño máximo también diferente a la capa base. Entonces, es con facilidad que puedo identificar esto, ¿no? Y aquí podemos ver la capa de subrasante, ¿no? Aquí fíjense, es un suelo limo arenoso, esta capa de subrasante. ¿Ya? Entonces, ¿qué ensayos complementarios debo hacer? Aquí los voy a mencionar. Debo hacer ensayos complementarios para analizar la capa de rodadura. Debo hacer ensayos para analizar las capas granulares y el suelo de fundación. Para este primero, voy a hacer perforaciones. Puedo hacer perforaciones, o sea, hay un taladro que nos permite hacer perforaciones. Puedo extraer núcleos o puedo extraer bloques. ¿Para qué me sirve extraer estos materiales, estos materiales de la capa de rodadura? Para determinar los espesores, hago perforaciones o puedo hacer núcleos. Los bloques me sirven para determinar el contenido de cemento asfáltico que tenía esa mezcla asfáltica. Además, puedo verificar que la granulometría de la capa de rodadura, qué granulometría tenía, ¿ya? Es una forma de verificar después de haber construido, ¿no? Esto no quiere decir que estamos construyendo. Ya estaba construido el pavimento, lo único que vamos a hacer es verificar cómo se encuentra esa capa de rodadura. Entonces, habiendo sacado núcleos, nosotros podemos, de alguna manera, haciendo algunos ajustes, verificar la estabilidad de la mezcla, verificar la densidad y también podemos hacer una verificación del porcentaje de vacíos, ¿ya? Y esto en la capa de rodadura de mezcla asfáltica. En las capas granulares, lo que normalmente hacemos son las calicatas. Las calicatas son excavaciones pequeñas que son del tamaño de la estructura del pavimento. Por ejemplo, aquí yo tengo mi capa de rodadura. Esta sería mi capa base. Y esta sería mi capa subbase. Suponiendo que mi subbase es 30 centímetros, mi capa base es 20, mi capa base es de 20 centímetros, y mi capa de rodadura vamos a decir que es de 10, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cuánto? 60 centímetros. Entonces, esa sería una calicata, ¿ya? Ahora, una excavación profunda es la que vamos a hacer aproximadamente podemos hacer hasta 2 metros de profundidad, ¿ya? Para verificar qué es lo que está pasando en los suelos de la subrasante, ¿no? O de terreno natural. Hasta aquí es el pavimento, hasta aquí es el pavimento.
Pero esta capa, esta perforación profunda o excavación profunda nos permite identificar qué es lo que está pasando debajo de la estructura del pavimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué verificamos aquí haciendo calicatas o estas perforaciones profundas? Verificamos las características mecánicas del suelo, la densidad con las cuales han sido compactadas estas capas, la humedad que tiene, podemos verificar la granulometría y además los espesores de las capas granulares. Muy importante para determinar estos valores de módulos resilientes de las capas granulares, así como el módulo resiliente del suelo de fundación. Quiero que me sigan con los colores. Para hacerlo didáctico, lo he pintado de amarillo, lo que vamos a hablar respecto a la capa rodadura, y de azul, lo que vamos a hablar respecto a las capas granulares. Entonces, hágame seguimiento. Vamos a ver primero las perforaciones, uno a uno. A ver dónde estoy. Vamos a ver la perforación, luego vamos a ver los núcleos, vamos a ver los bloques, cómo se hace qué resultados tenemos. ¿Ya? Entonces, como hemos hablado de perforaciones, es una broca ahí. Bueno, yo me he sacado la foto ahí, utilizando la broca, aunque yo no he hecho todo el trabajo, es solamente para la foto. Hacemos una perforación de tal forma que tenemos ¿cómo se llama lo que utilizan los submarinos para ver qué está pasando por arriba? ¿Periscopio? ¿Puede ser? Si alguien sabe. Sí, Bueno, sí. este es un periscopio, pero en lugar de ver lo que pasa hacia arriba, este me permite ver lo que pasa hacia abajo, con el cual podemos determinar el espesor de la capa de rodadura, sin hacer ningún otro trabajo muy grande, ¿no? Entonces sacamos eso, podemos identificar qué espesor tenía esta capa de rodadura. Pero este equipo es para hacer trabajos así bien puntuales, pero lo más adecuado es hacer perforaciones con un extractor de núcleos. Es trabaja con humedad, con agua por si acaso, para que no se caliente el diamante, el que hace una perforación. Nos sacamos núcleos de ese tamaño, así como lo ven, y podemos identificar muchas cosas con estos núcleos. A ver, voy a ampliar. Por ejemplo, acá ya había tenido una primera capa y después le han puesto una segunda capa de refuerzo. Entonces ahí tenemos 10 centímetros. Por otra parte, también podemos tener así, como lo que ven aquí, tenemos una capa, 2 capas, 3 capas. Este pavimento tenía 3 capas y además se verifica que justo donde hemos sacado ya había unas grietas, ¿no? Entonces, por los tipos de materiales, por el tipo de mezcla, es posible identificar cuántas capas tenía esta capa de rodadura, por llamarlo así, ¿no? En realidad, si fuera capa de rodadura, solo tendría que tener una, ¿no? Pero se ha puesto una capa de rodadura, luego se ha puesto otra, luego se ha puesto otra, entonces ya son 3. Bueno, con esto nosotros podemos identificar los espesores, les había dicho, además con el equipo que habíamos visto anteriormente, con este equipo podemos determinar los espesores. Pero también con estos nos podemos determinar los espesores exactamente, con exactitud, qué espesores tiene la capa de rodadura. En la misma capa de rodadura sacamos bloques de 50 por 50, algo así, de tal forma que extraemos estos bloques y los llevamos al laboratorio para hacer un análisis de la granulometría, como les había dicho. Vamos a volver atrás para hacer ensayo, para ver lo que es el contenido de cemento asfáltico y la granulometría, ¿no? Con los núcleos sacamos densidad, estabilidad y vacíos. Bueno, entonces nos hemos quedado por aquí. Entonces, con el núcleo no tiene la cantidad suficiente para hacer los ensayos de granulometría, de contenido de cemento asfáltico. Esto sí nos permite. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es azul. Me van a seguir. Lo que es azul son las capas granulares. Una vez extraída la capa de rodadura, en la capa base podemos hacer un ensayo de DCP para verificar la capacidad portante de esta capa granular. O podemos hacer el ensayo de placa, ¿no? Estando ya en una de las capas ya
de la estructura del pavimento, podemos hacer esta medición de la placa como el DSP. Esto ya les he dicho para identificar la capacidad portante o las características mecánicas de las capas granulares del pavimento. En las capas granulares podemos identificar densidades, podemos utilizar el cono de arena o podemos utilizar equipos como los que ya conocemos. Uno de ellos es el densímetro nuclear y podemos determinar la humedad con el SPIDI. No sé si conocen este equipo, no sé si han hecho este ensayo, si me pueden confirmar. En laboratorio, Hola. Sí, Ya. Entonces, ustedes saben que aquí se incorpora el material tal cual se lo extrae, se ponen las esferitas, acá adentro también las esferas, y este es una ampollita como las de inyección de carburo que se coloca acá. Se cierra herméticamente y se lo bate como un barman, ¿no es cierto? No sé si han visto cuando mezclan las bebidas con unos vasos. Entonces se lo mezcla y al mezclar lo que hacemos es que las esferas rompan esta cápsula y como tiene carburo va a reaccionar con la humedad y va a generar una presión y esa presión va a hacer de que el manómetro se mueva, ¿no? Y aquí vamos a poder registrar la humedad. Bueno, habíamos dicho que calicatas son esas excavaciones que nos van a llevar aproximadamente 60 centímetros, ¿no es cierto? Pero si yo quiero hacer una perforación, una calicata más profunda, puedo utilizar estos equipos. Y estos equipos nos permiten hacer un análisis más profundo. Esta partecita debe ser la estructura del pavimento, pero con lo que resta podemos analizar qué es lo que ha pasado con el pavimento. Justo en la deflexión crítica que habíamos seleccionado inicialmente, es decir, en este punto de deflexión crítica, supongamos que estamos por aquí, justo nos ha dado este valor. ¿Por qué? Porque hemos dejado abierta esta calicata, ha pasado un cierto tiempo y se ha llenado de agua. El nivel freático estaba muy alto y eso ha sido de que al momento de medir las deflexiones nos ha dado una deflexión muy alta. El nivel freático era muy importante en este caso. Todo lo que se ha optado es tratar de rebajar ese nivel freático, verificar qué se podía hacer alrededor, ¿no? Bueno, ahí se puede ver, no sé si logran ver, pero yo sí. Ahí, ¿qué pasa? Ya, ahí sí se puede ver la diferencia de capas, ¿no? No sé si logran ver, pero fíjense los colores. Hasta aquí es la capa base, desde aquí hasta aquí, la capa subbase, y aquí tenemos la capa de subrasante, ¿no? Entonces, eso con la práctica ustedes ya van a poder identificar. Bueno, habiendo hecho las calicatas, podemos identificar las capas de la capa de rodadura. En este caso, fíjense, hemos hecho tratamiento superficial hasta acá, tratamiento superficial desde la primera progresiva hasta este punto. Y aquí tenía capa de mezcla asfáltica. Entonces las capas estaban variables, de capa base y las capas subbase. Bueno, esto es a través de calicatas que son ensayos destructivos, ¿no? Pero sí se puede determinar espesores a través de estos equipos, que se llama georradar, que emiten una frecuencia de los cuales me pueden permitir determinar los espesores por la diferencia de rigidez de cada una de las capas. Hay equipos así suspendidos como este y hay equipos que tienen no está en contacto, ¿no? Está separado por alrededor de 3 centímetros, 1 pulgada en realidad. Este equipo que me permite hacer la medición también de los espesores de la estructura del pavimento. Hay distintos equipos como el que mostrado a la derecha, el de la izquierda y el del centro, ¿ya? Entonces, el nuevo equipo que tiene, el ABC, este equipo de la izquierda es el que tenía el ABC, el que está en la foto con la izquierda, en el centro también, ¿ya? Ahora he comprado estos equipos, estas son fotos reales, no sé si logran ver, ahí tiene el logo inclusive del ABC, ahí está el logo del ABC, entonces son instalados adelante, entonces estos son los georradares que permiten determinar los espesores de cada una de las capas, ¿ya? Aquí tenemos el equipo en otra vista. Y este es el radargrama.
el cual nos permite identificar, pero uno tiene que ser especialista en este tema para identificar de dónde a dónde, qué espesor tiene la capa rodadura. Así como no sé si ustedes ven, cuando les piden radiografía, ustedes ven algunas cosas nada más, ¿no? Pero los doctores identifican otras cosas adicionales, ¿no? Ellos ya saben que solo el cambio de color, inclusive de alguna parte interna del cuerpo, hace de que pueda identificar de que algo está sucediendo, ¿no? Aquí lo mismo, si se fijan, además de identificar lo que es los espesores, digamos, hasta aquí es capa de rodadura, hasta aquí es capa base, subbase, pueden hacer una identificación de lo que está pasando por acá, por ejemplo. Algo está pasando por ahí. Acá también tenemos algo diferente. Aquí tenemos también algo muy diferente. Entonces uno tiene que ser especialista en radagramas, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna consulta. Bueno, estos son los ensayos destructivos que sí o sí se los debería hacer cuando tenemos algunos datos medios extraños en la medición de deflexiones. Pero estos datos extraños, cuando yo hago el inventario vial y pongo los datos funcionales como estructurales del estado en el cual se encuentra el pavimento, si estoy haciendo para ese objeto, para meterlo al inventario vial y haga su trabajo el sistema de gestión de infraestructura y me saque mis programas de mantenimiento, no es necesario hacer estos ensayos complementarios. Estos ensayos complementarios se realiza cuando el diseño va a servir para que el diseño, la evaluación que hagamos, nos va a servir para que nosotros hagamos la colocación del refuerzo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Si me dicen que no, paso rápido al otro tema. Inge, una pregunta, ¿los equipos de qué país han comprado? El último que tenemos para medir deflexiones es de Inglaterra, el PAVE Testing. Inge, ¿a qué precio han comprado? Hoy, no sé, te mentiría, pero yo he hecho una cotización para comprar para mi empresa y cuesta alrededor de $500,000 más o menos, puesto aquí en La Paz. Ya, Inge, gracias. Otra pregunta, Inge, entre todos los ensayos, ¿cuál es más preciso y más económico? ¿De cuál ensayo te refieres? De los destructivos, Inge. No, pues todos te generan costo, ¿no? Todos tienen que hacer, es una secuencia, es uno tras otro, ¿no? Si hago excavación es para que esté midiendo DCP, densidad y todo ello. Y todo eso tiene su costo, ¿no? O sea, no hay uno más barato o uno más caro. ¿Y cuál es más preciso, Inge? ¿Preciso en qué sentido? O sea, no te entiendo. Que nos De dé, precisión. digamos, nos dé valores más verdaderos, digamos, o más reales. Eh, Todos nos dan datos aproximadamente. No sé, es que la verdad no te entiendo cuál. Es que tendrías que comparar esto con esto, digamos, ¿no? Lo que te podría decir ahorita, lo que te podría decir ahorita es, yo mido con el georradar los espesores, analizo el radar grama, entonces voy a tener unos espesores. Entonces los podría comparar con las calicatas, ¿ya? En el radar grama yo voy a hacer una medición a 40 kilómetros por hora y voy a tener, esta información. Y puedo tener una información complementaria, ¿no? Así como lo que ustedes están viendo, o puedo tener a través de calicatas como esto aquí, como esto aquí. Esto es producto de calicatas, ¿ya? Entonces, cada cierta distancia he hecho una calicata y he determinado ese espesor. Pero el radar grama me saca, perdón, el georradar me saca información de manera continua. Eso podríamos comparar, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto le va a acertar el especialista en análisis de radar grama? Que esto sea de 10 centímetros, digamos.
y la capa base, no sé si será hasta acá, pero la capa base me da 20 y la capa subbase me da 30, digamos. Entonces, eso podría compararlo con los ensayos destructivos haciendo calicatas, digamos, ¿no? Eso sí lo puedo comparar. Aquí hay dos métodos, uno a través del georradar y el otro es a través de calicatas. Entonces, a veces normalmente, a pesar de que tengo georradar y me permite medir de manera continua, yo también puedo hacer una verificación de calicatas cada cierto tiempo para ver si esta información del georradar me está proporcionando información correcta, digamos. Eso sí se puede comparar. Bueno, en todo caso, para una evaluación del pavimento se debe fusionar todas las evaluaciones que hemos hecho desde el principio, desde las últimas 3 clases. La evaluación funcional, la cual nos permite determinar, por ejemplo, el valor de IRI, ¿dónde está? A ver, aquí está, para el carril izquierdo y derecho. Textura podemos ver abollamientos, podemos ver las pendientes, podemos ver la radio de curvatura y podemos tener una infinidad de datos como lo que estamos aquí, de tal forma que están traslapados. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un abollamientos muy altos. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, aquí con la textura, con el IRI en ese abollamiento, con las deflexiones y todo ello? Entonces, nosotros debemos analizar como un todo para tener un diagnóstico certero de lo que está ocurriendo con el pavimento, ¿no? Entonces, de esa manera, para eso nos sirve toda la información que hemos analizado. No es solamente agarrar una evaluación y con eso decir, esto está pasando, ¿no? Entonces, nosotros debemos sí o sí determinar, traslapar todos los datos, así como lo que están viendo acá. He hecho un ejemplo nada más, pero se puede poner todas las mediciones que ya hemos hecho para analizar como un todo. No podemos analizar solamente de manera particular, aquí hay un abollamiento y ignorar, bueno, vamos a fresar. Lo que están haciendo en la Mariscal Santa Cruz con un equipo se llama fresador. Están raspando, ¿no es cierto? Como había abollamiento, entonces vamos a eliminar eso con una fresadora. Pero estamos solamente atacando un problema superficial, pero el problema mayor es tal vez estructural, ¿no? Deberíamos atacar. ¿Y cómo vamos a ver eso? Viendo qué es lo que está pasando, digamos, en los datos de deflexión, digamos. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se hace la evaluación. Bueno, esto es bien importante, fíjense. Nosotros tenemos aquí lo que es la serviciabilidad y tenemos aquí la aplicación de cargas. Entonces, un pavimento nace con una cierta capacidad, con una cierta serviciabilidad, por ejemplo, por decir serviciabilidad, no. Entonces va disminuyendo en el tiempo, ¿ya? Y puede llegar a los rangos de serviciabilidad final entre 2 y 3, como habíamos dicho, ¿no? Pero lo que nosotros al momento de poner un refuerzo, hacemos de que recupere la serviciabilidad, pero no va a recuperar, aquí este gráfico está mal, no recupera al mismo valor, recupera menos. Entonces, nuevamente, ese refuerzo nos permite prolongar la vida útil. Esto analizando desde el punto de vista superficial, ¿no es cierto? La serviciabilidad está asociado a lo que ocurre en la superficie. Pero si nosotros analizamos desde el punto de vista estructural, aquí ya tenemos la capacidad estructural, el pavimento también nace con una capacidad inicial, estructural, se va deteriorando en el tiempo y llegamos a, digamos, estamos en el año 2000, hemos construido este pavimento el 2012, ya el 2012 ha entrado en servicio. Estamos a 10 años, en el 2022, hemos medido la capacidad estructural con deflexiones y hemos determinado la capacidad estructural efectiva, es decir, cuánto tiene en el momento de la medición. Entonces hemos visto que ha disminuido, ¿no es cierto? Pero sabemos que no podemos permitir, desde el punto de vista de serviciabilidad, no podemos permitir de que el pavimento se siga deteriorando, ¿ya? Entonces lo que vamos a poner es un refuerzo. ¿Y cómo vamos a calcular ese refuerzo? Este es la capacidad requerida, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos esta capacidad requerida? Esta la que estoy remarcando en rojo. Entonces, en este año, el 2022, vamos a tomar el tráfico, vamos a tomar
el módulo resiliente de estas deflexiones. Hemos dicho que nos permite determinar el módulo resiliente, porque aquí teníamos un módulo resiliente X, ¿no es cierto?, el año 2012, pero puede que en el tiempo haya mejorado o haya empeorado este módulo resiliente. Entonces tenemos ese módulo resiliente y calculamos cuánto de capacidad futura necesitamos a partir de este año, del 2022, para prolongar la vida útil. ¿Ya? Supongamos que escogemos como periodo de diseño 10 años. Entonces, para esos 10 años, ¿cuánto con el tráfico que tenemos, la cantidad de equivalentes acumulados? Entonces nosotros podemos determinar como un diseño nuevo, en otras palabras, ¿ya? Pero no podemos poner el resultado total de esta capacidad portante futuro, sino debemos disminuir esta capacidad efectiva. Entonces, de la diferencia nos va a dar la capacidad estructural requerida, y esa capacidad estructural requerida lo debemos distribuir en el refuerzo que vamos a necesitar. Aquí lo voy a demostrar mejor. Tenemos la capacidad futura, que es esta. Lo voy a borrar antes de enredarnos más. La capacidad futura es esta. La capacidad efectiva es esta. Y la capacidad requerida es esta aquí. La requerida es lo que vamos a poner para mejorar la capacidad portante. Entonces, lo que nosotros hacemos es despejar la requerida. La futura es como un diseño nuevo, les he dicho, ¿no? La efectiva es de la medición de deflexiones en el momento de la evaluación que estoy realizando. Entonces, lo futuro, lo que necesito en la realidad a partir del año 22, menos lo que se tiene, vamos a tener lo requerido. Entonces, si eso lo convierto a número estructural, por ejemplo, aquí tengo el número estructural de overlay, son estas siglas de refuerzo. Tenemos el número estructural futuro, que es como si no hubiera nada, estoy imaginando que no hubiera nada a partir del momento de la evaluación, pero sí existe algo, que es el pavimento existente, que tiene una capacidad, un número estructural efectivo. Entonces, el número que sabemos que de la diferencia me va a dar un número estructural, ¿no es cierto? Acá. Entonces, este número estructural del overlay es nada más que la suma o la sumatoria de capas de rodadura, el espesor de capas de rodadura, coeficiente de drenaje y coeficiente estructural. Pero sabemos que no vamos a afectar a las capas granulares. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar en cuenta la capa de rodadura para este análisis. Entonces me quedaría algo así. Obviamente que estoy eliminando esto porque la capa es impermeable y es 1, ¿no es cierto? Entonces, para determinar el espesor, conozco esto, que es el valor que me ha dado aquí, el número estructural del overlay, es igual al coeficiente estructural. Esto también conozco, puedo determinar a través de la estabilidad Marshall o del módulo de elasticidad de la mezcla. Entonces despejo esto, voy a despejar H y me va a dar mi espesor. Tengo esto, puedo adoptar un valor y me va a dar mi espesor de refuerzo que le voy a colocar aquí, ¿no? Ahí me voy a poner un espesor de refuerzo, con lo cual voy a poder prolongar la vida útil y mejorar esta capacidad, llegar a la capacidad futura, ¿no? Sumados el refuerzo, la capacidad estructural de la capa de refuerzo, más la capacidad estructural efectiva del pavimento existente, debería ser igual a lo que requiero a partir del año 22. ¿Ya? De esa manera es como, parece sencillo, pero esto tiene un mundo aquí. Determinar el efectivo es todo lo que hemos hecho, toda la evaluación que hemos analizado, nos sirve para determinar el efectivo. Bueno, aquí voy a hacer un resumen de una tabla que me ha pasado un ingeniero, así rapidito, de lo que hemos visto hasta la fecha. Aquí está el diseño estructural de pavimentos, fíjense, propiedades de las capas, todo lo que hemos aprendido, estabilidad, subrasante y todo. Hemos visto aspectos de medio ambiente, hemos visto lo que es tránsito, cargas, distribución, número estructural, ex equivalentes. En medio ambiente hemos visto las precipitaciones, humedad, temperaturas, todo eso lo que hemos visto. Hemos visto cómo los equipos de construcción, cómo se construyen las capas. Ahora hemos visto cómo algunas técnicas de identificar los bacheos,
el sello de grietas, cómo se realizan, todo eso hemos visto. Ya, eso es la ingeniería de pavimentos. Bueno, tenemos varios métodos de diseño. Nosotros hemos aprendido el método ASHTO, todavía está en veremos el mecanicista. Tenemos algunas restricciones, tanto de materiales, de dinero y de etapas de construcción, ahí podemos definir, y tenemos un diseño. Con este diseño podemos armar pliegos, especificaciones para el control de calidad de la obra. Hacemos la construcción, fíjense, la construcción, hacemos el monitoreo, es decir, en el momento de entrega hacemos un análisis de la deflexión, rugosidad, textura, todos los indicadores, y después podemos hacer una evaluación al final de la vida útil o permanentemente. Este es el monitoreo que hacemos en el pavimento. Tenemos todos los indicadores acá. A esto se llama auscultación de pavimentos. Todas las mediciones que hacemos se llama auscultación de pavimentos, ¿ya? Bueno, aquí con estos datos, podemos tener cuándo se ha iniciado con esta respuesta inicial y qué respuesta tenemos final. Entonces podemos tener aquí el comportamiento del pavimento y con base a eso podemos determinar los modelos matemáticos de deterioro, los que nos permiten predecir el comportamiento de los pavimentos en el sistema de gestión de infraestructura vial. Entonces, esta información nos sirve para el sistema de gestión de infraestructura y además nos sirve para algunos criterios de diseño a futuro. Hay una retroalimentación y todo esto es la evaluación de pavimentos y en sí es la gestión de pavimentos que se tiene que realizar. Esto es una materia que yo la he llevado como gestión de infraestructura vial y dentro de esa tenía gestión de pavimentos, gestión de túneles, gestión de puentes y demás. Este es un cuadrito que lo ha presentado el ingeniero Tosticarelli, es un ingeniero argentino. Bueno, se dice de que si yo no hago la intervención en el momento oportuno, sé que en la primera etapa ha bajado 40, y si permito que baje otros 40%, en lugar de costarme $1, me puede costar entre 4 y 5 dólares. Cualquier decisión futura, cualquier decisión que postergue, me va a costar más caro de lo que habría podido invertir en el momento preciso. Bueno, aquí he puesto una fotito para que ustedes vean que todos se preocupan de ir a la inauguración de carreteras nuevas. Todos aparecen en la inauguración de carreteras nuevas, como ustedes están viendo ahí. Y puedo ver, inclusive, he puesto banderas de otros países, ustedes pueden ver, siempre hay la inauguración solemne de carreteras nuevas, fíjense. Hay de todos los países, todos van a la inauguración de carreteras nuevas, ¿ya? Inclusive algunos le echan la bendición para que dure más, digamos, como ustedes están viendo ahí, ¿ya? Ojalá dure más la carretera, le echan la bendición y todo ello. Pero nadie hace una inauguración de un refuerzo de una carretera, de una rehabilitación, tampoco les interesa. A los políticos les interesa solamente inaugurar cosas nuevas y a nadie va, digamos, a una refacción, por ejemplo, de un colegio en el Alto, no sé si han visto, ahora tantos problemas hay. La alcaldesa nunca va, digamos, a la refacción, a la colocación del techo, de los nuevos baños, no sé, pero solamente van a inauguración. Pero eso es porque no hay interés, digamos, de los políticos, ¿no? Se dice que hay tres enemigos importantes de las carreteras. Uno son los vehículos pesados, son los enemigos más importantes. El agua es otro de los enemigos también si no lo sabemos controlar, nos va a destruir la carretera, el pavimento y todo. Y finalmente, ustedes ya se pueden imaginar quiénes son los enemigos. Son estos, ¿no? Son los burócratas, los políticos, que a pesar de que aquí está el INGE, tratando de justificar, de demostrar de que esto es importante, debemos hacer una intervención acá, ya ni contestan el teléfono. Entonces, aunque nos matemos como dando explicaciones a quien no entiende, este también es un enemigo importante, ¿no? Este aquí. Entonces, con eso habíamos finalizado la clase justo a las 9 y en punto. No sé si tienen alguna duda.
Me he olvidado de llamar lista. Espérenme un momentito, voy a llamar lista mientras me pregunta. Algunos recién están entrando, les comento. Ya, ¿tienen alguna consulta? No tienen, me voy ahorita mismo. Tengo que ir a trabajar. Bueno, muchachos, éxito sería. Si no tienen consultas, me despido. Esta ha sido la última clase. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que no haya sido una pérdida de tiempo. Espero que hayan aprendido. Espero que les haya gustado, en primer lugar, esto. Esto es lo último que van a ver de carreteras, ¿no? Después, aunque tomen la mención de vías, van a ver vías férreas, puertos, aeropuertos, no sé qué otras, van a haber puentes, ya es un cálculo estructural. Por si acaso, estas últimas clases que les he dado es una materia donde estas reflexiones deben ser analizadas, calculadas y todo. Yo les he dado un pantallazo nomás para que tengan una idea, no estén así como ignorantes de lo que pasa después de haber entregado una carretera. Es necesario hacer una evaluación. Por eso que cuando ustedes vayan a una carretera, de pronto los van a contratar, ingeniero, a ver, quiero que usted me diga qué es lo que puedo hacer con esta carretera. O sea, ustedes no pueden decir así nomás alegremente, hay que ponerle un refuerzo, digamos. Eso es irresponsable, sería irresponsable de su parte, así como es irresponsable cuando uno va al médico, ¿no? A veces va uno al médico, le dice, me duele esto, dice, ya, tómese esto, tómese esta pastilla. Bueno, eso es por defecto, digamos, que el médico a veces actúa de esa manera. Pero un médico responsable diría, a ver, si está doliendo esto, le sugiero que se tome un análisis de sangre, una radiografía, una ecografía, no sé, tantos ensayos adicionales que hay. Entonces, con base al análisis de los resultados de esos ensayos, inclusive análisis de sangre, de orina y demás cosas, con base a eso, el médico puede hacer una sugerencia, puede recomendar un tratamiento o puede recomendar una intervención quirúrgica, digamos, ¿no? Eso sí es responsable. Lo mismo en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso no podemos ir, porque somos ingenieros, decir, bueno, ponle 5 centímetros de mezcla asfáltica y ya va a estar solucionado todo. Entonces debemos hacer una evaluación. Y esta evaluación que hemos visto ha sido exclusivamente las 3 últimas clases, ¿no? Debemos hacer las evaluaciones funcionales y las evaluaciones estructurales para primero tener un diagnóstico y después recomendar qué podemos hacer en el pavimento que hemos evaluado. Bueno, no sé si tienen alguna consulta adicional antes de que ya llama lista. Ya acaba de terminar mi contador. Hola, ¿siguen en clases? Por si acaso, tal vez ya no están tampoco. ¿O no me están oyendo? Sí estamos. Ya. Uf, qué alivio. Pensé que estaba hablando solito.